a nuestro servicio. Acabamos de leer en el libro del Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, los versículos 46 al 52. En el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús, en cómo los escritores exponen la vida y las enseñanzas del Mesías, a veces se dan algún tipo de paradojas, cosas que pudieran ser contradictorias. Por un lado, el escritor ahora nos relata la historia, el encuentro de un ciego llamado Bartimeo con Jesús. Podríamos decir que es un ciego que ve, mientras que hay una multitud que le sigue, hay grupos religiosos que permanentemente están en contra de las enseñanzas de Jesús, hay unos discípulos que están diariamente compartiendo con Jesús, y aunque todos estos grupos ven físicamente, no son capaces de ver quién es Jesús, cuál es su obra, cuál es su misión. Y esa es la paradoja que podríamos encontrar en algunos relatos. En ese sentido, lo que el Evangelio va señalando dentro de las muchas cosas es que Jesús vino a este mundo a encontrarse con una humanidad que está ciega. Y justamente vino para liberarlos de esa ceguera espiritual. Es por eso que también lo que hemos visto hasta ahora, dentro de lo que Jesús ha hecho, relatado y escrito por Marcos en estos últimos capítulos, en estos últimos versículos, relatos, más que Jesús encontrarse con alguna persona enferma, endemoniada, más que Jesús haciendo milagros puntuales, Jesús que se viene acercando a Jerusalén, que ya le quedan pocos días para ser crucificado, ha enfatizado la intimidad, el encuentro con sus discípulos. Y en algunas ocasiones con algunos personajes, pero orientando su ministerio a entregar las verdades del Evangelio, a que puedan conocer el reino de Dios, a que puedan entender su obra mesiánica. Y por lo tanto los distintos encuentros que ha tenido Jesús, ya sea con personas que se acercan a Él o con los mismos discípulos, es para que justamente puedan ver lo que no ven. Encontramos, por ejemplo, el encuentro de Jesús con niños. Y Jesús les muestra una verdad. Y esa verdad es que todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios tiene que tener una actitud muy característica de los niños, que es la confianza. La confianza en aquel que es depositario de su confianza. También tiene un encuentro Jesús con un rico. Y Jesús le dice que tiene que dejar algunas cosas y seguirlo. Pero para este rico, que se creía muy cerca de Dios, muy religioso, una persona muy correcta, se da cuenta que está muy lejos de Dios, porque no es capaz de seguir a Jesús, porque ama más lo que posee que a Jesús. No es capaz de ver el valor incalculable que tiene seguir a Jesús. Los discípulos tampoco logran entender a cabalidad, ni pueden ver a cabalidad quién está al lado de ellos. Podríamos decir que ellos tienen una ceguera o una degradación
que han partido de una ceguera absoluta y Jesús los ha ido sanando. ¿Se recuerdan del ciego que sanó a Jesús? Perdón, el ciego justamente que Jesús sanó, disculpen, que empezó a recibir la vista de manera gradual. ¿Qué ves? Y él dice, veo hombres pero como figuras de árbol, hasta que logra totalmente ver nítidamente, claramente. Y podría ser que ese es el tipo de ceguera que tienen los discípulos. En la medida que van conociendo a Jesús, que Jesús les va mostrando sus milagros, que cuando los reúne en la intimidad, les va enseñando su ministerio, sus verdades. Ellos de a poco van comprendiendo. Saben que Jesús es un rey, es un Mesías, que en algún momento le va a ser entregado el reino de Dios. Y ellos quieren estar al lado de Él. Y algunos se anticipan y le piden a Jesús que les dé posiciones de privilegio, posiciones de autoridad. Y Jesús, parafraseando lo que Él les dice, les enseña, es que en el reino mío las cosas son distintas. El que quiere ser el primero será el último. Y el último será primero, dando a entender que en el reino de Dios los que tienen una actitud de servicio, de entregarse a los demás, son los que pueden pertenecer al reino de Dios. Van viendo de a poco, van entendiendo de a poco. Por lo tanto, el hecho de que Jesús vaya caminando, se vaya dirigiendo a Jerusalén, y de pronto Marcos, en ese viaje intermedio, antes de llegar a Jerusalén, en la ciudad de Jericó, coloque este relato, podría ser como que estuviese de más, porque ya nos ha mostrado Marcos que Jesús sanó a ciegos, que Jesús hizo andar, caminar a paralíticos, que algunos estaban tullidos de su mano y Dios los liberó, el Señor los liberó. Los discípulos vieron y Marcos muestra cómo Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, los vientos y los mares le hacen caso a su voz. Por lo tanto, uno podría decir, ¿qué necesidad es que vuelva a colocar una historia de un ciego? Pero justamente uno tiene que entender esa paradoja, esa contradicción de la gente de no ser capaz de comprender quién es Jesús. Si la gente en aquella época, algunos totalmente ciegos espiritualmente, no lograban, a pesar de todo lo que Jesús hizo, sanó multitud de enfermos, multitudes de distintas enfermedades. Tenía el poder para liberar a gente que estaba endemoniada. Tenía el poder para alimentar a multitud con un poco de panes y peces. Cosa que nadie lo puede hacer. Pero aún esa multitud que veía esos milagros no era capaz de comprender. La pregunta entonces que nos podríamos hacer hasta aquí, nosotros que hemos recibido la enseñanza del Señor, ¿en qué situación estamos? ¿Dios nos ha liberado? ¿Estamos viendo? ¿Estamos ciegos? ¿O estamos en un proceso como los discípulos de que esa ceguera va desapareciendo progresivamente en la medida que nosotros vamos recibiendo la enseñanza de su palabra? Él es el que nos libera, porque la humanidad está ciega. Jesús en este camino que va sin retorno, y Jesús lo sabe, va hacia Jerusalén, ha estado compartiendo con sus discípulos. Les dice que va a ser entregado.
a la muerte por las autoridades en Jerusalén, tanto judíos como gentiles que son del Imperio Romano. Le van a condenar a muerte, pero también les entrega otra verdad para que puedan ver. Dice que va a resucitar al tercer día. Eso no lo entienden, no lo comprenden, no logran visualizar. También dice que Él va a entregar voluntariamente su vida en un acto de servicio, en un acto de humillación. Él es el Rey de Reyes. Marco describe a Jesús como el Rey hecho siervo. Pero ellos están de alguna manera ciegos a esa realidad espiritual. La humillación, dijimos, voluntaria del Mesías en el relato anterior es reemplazada por las ansias excesivas de exaltación de algunos de sus discípulos. Jacobo y Juan creen que su maestro va a ser un rey en algún momento. Se dirigen a Jesús con estas palabras: concédenos que en tu gloria uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les hace ver que la grandeza, la autoridad en el reino de Dios requiere sacrificio. Tener una actitud de sacrificio, no de comodidad. El Evangelio no es para venir a servirse. El Evangelio es para servir a los demás. Y eso lo hace Cristo en nosotros, porque en mayor o menor medida tenemos una naturaleza que es pecaminosa y que también tiene algunos defectos, como que somos egoístas. Que los lugares que ellos están pidiendo no les menester a Jesús dárselos, sino que está en la potestad de su Padre. Que la verdadera grandeza solo se obtiene al rechazar todo lo que tenga relación con esas ansias de poseer autoridad y poder para servirse de los demás. El servicio o el tipo de grandeza que se vive en el reino de Dios es un servicio humilde y generoso, y siguiendo el ejemplo mismo de Cristo. Fueron privilegiados estos discípulos, tremendamente privilegiados. Tenían el honor de escuchar permanentemente las palabras de Cristo, las enseñanzas de Jesús. No había intermediarios entre ellos. Es más, Jesús los llamaba de manera íntima, los apartaba de la multitud y les dedicaba tiempo para enseñarles las verdades del reino a ellos de manera particular. Pero a pesar de eso, seguían teniendo un grado de ceguera espiritual. Aquel que es la luz del mundo, porque Jesús ciertamente en el libro de Juan se identifica: yo soy la luz del mundo. Es Él que puede curar este tipo de ceguera. No solamente Él puede curar la ceguera física, sino que lo más importante es que Él sana la ceguera espiritual. Y es eso lo que vamos a ver ahora. Es eso lo que Marcos pretende justamente al colocar el encuentro de Jesús con este ciego Bartimeo. No solamente es que conozcamos que Él tiene poder para sanar a un ciego físicamente, sino que tiene el poder para sanarnos de nuestra ceguera espiritual. Hemos leído, para aquellos que se vienen incorporando, en el libro de San Marcos, el capítulo 10, los versículos 46 al 52. Y este relato comienza describiendo a este ciego mediante su nombre. Y ya eso debiera llamarnos la atención,
porque hay muchas sanidades de ciego, pero no sabemos cómo se llaman. Pero a Marcos le interesa que nosotros sepamos el nombre de este ciego. Y este ciego se llama Bartimeo, que en el lenguaje antiguo de la época significa hijo de Timeo. Y eso también tiene un significado, hijo del honorable. Ahí hay una paradoja. Un hijo de un honorable que vive como un mendigo, pidiendo dinero para vivir a la orilla del camino. Jesús va desde el otro lado del Jordán, como acostumbran a decir los escritores, desde la región de Perea, cruzando hacia la región de Judea, donde justamente se encuentran las ciudades de Jericó y de Jerusalén. Jesús, antes de llegar a Jerusalén, está justamente en la ciudad de Jericó. Le sigue una gran multitud. Recuerden, para los judíos, esto es una fecha especial. Muchos judíos se están trasladando de sus tierras de origen hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque se acerca la celebración, la fiesta de la Pascua, lo que nosotros conocemos como Semana Santa, que ellos celebraban la liberación de la esclavitud cuando fueron esclavos, siervos del imperio egipcio. Dios los liberó por medio de la mano de Moisés de manera poderosa y ellos todos los años justamente iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y no es casualidad que en esa fiesta se sacrificaba un cordero. Lo que no entendía la gente, lo que no entendían los discípulos, es que se sacrificaría por última y definitiva vez al único cordero verdadero que liberaría de manera verdadera, eficiente y para siempre a toda la humanidad. Y ese cordero era Jesús. Otra paradoja. Jesús no es crucificado ni antes ni después, sino cuando se celebra la Pascua. Jesús va pasando por Jericó. Iba con él una gran multitud. Esta multitud visualizaba que este Jesús que hacía milagros era el enviado de Dios posiblemente, el Mesías. Jericó era una ciudad cercana a Jerusalén. Y en esta ciudad aparece un ciego en el camino. Ya dijimos, Bartimeo. Está mendigando. Era muy común que en aquella época los ciegos fueran mendigos. No tenían maneras de subsistir y por lo tanto estaban en las ciudades principales pidiendo limosna. Bartimeo, como explica justamente Marcos, hijo de Timeo, hijo del honorable. Si bien Bartimeo era un ciego, no podía ver a Jesús, pero sí podía sentir el bullicio de la gente. Y quizás pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Él sabía que se acercaba la fiesta de la Pascua y por lo tanto es natural que haya mucha concurrencia de gente. Pero ¿por qué tanto bullicio? ¿Por qué tanto griterío? Bueno, es porque Jesús viene en medio de esa multitud. Jesús de Nazaret. Quizás él había escuchado de este Jesús de Nazaret que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que le daba vista a los ciegos. Y por lo tanto, cuando está cerca Jesús, él lo que hace es pedirle y grita.
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya hemos dicho en anteriores predicaciones que los nombres, las frases, muchas veces tienen una intención. Bartimeo le declara hijo de David. Por lo tanto, este ciego entiende que ese Jesús es el heredero al trono de David, a quien Dios le prometió un trono que sería eterno. Y este rey sería también Mesías. Por lo tanto, en aquella época eran palabras sinónimas de significados iguales. Señalar a una persona con el título de hijo de David o indicarle que él era el Cristo, el Mesías, porque justamente el Salvador, el liberador del pueblo de Israel, de todos los judíos, sería un rey con poderes extraordinarios. Y ve en Jesús al Hijo de David, ten misericordia de mí. Podríamos encontrar otra paradoja. Este ciego que no veía era capaz de ver a ese Jesús como el Mesías, cosa que los fariseos eran incapaces de hacer. El que era ciego veía y los que veían eran ciegos. Su situación dijimos que era miserable, un mendigo. Ahora, esto de alguna manera de el Mesías, el heredero al trono, que mucha gente podía de alguna manera visualizar en Jesús, era una realidad. Si usted lee el capítulo 11, versículos 9 y 10 de Marcos, va a encontrarse que dice lo siguiente: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, recuerden, una multitud que acompaña a Jesús: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a Jesús. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén. O sea, se referían a Jesús como el Hijo de David, el heredero al trono, el Mesías, en el que se cumplían las promesas del Antiguo Testamento. El capítulo 12, versículo 35 al 37 dice lo siguiente, del mismo libro. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Algo que los judíos no entendían, que el hijo de David, el heredero al trono, el Mesías, también era Dios de David. Por lo tanto, era una persona que tenía una cualidad divina. Estaban ciegos. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Que es el Hijo del Hombre? Y decían varios nombres. Uno que era Moisés, otro que era Samuel, Elías, Daniel. Pero este hombre, cuando escucha, este ciego, y escucha que va pasando Jesús, él lo nombra. Este es el Hijo de David. Y Bartimeo le implora a Jesús que tenga misericordia. Es decir, que tenga compasión de él. Su situación es una situación deplorable. Una calidad de vida que no puede ser peor. Ciego, mendigando,
tirado en el camino, menospreciado por los demás. Era ciego y mendigo. Dos situaciones, circunstancias que a menudo van de la mano, sobre todo en aquella época. Tenía que depender de la generosidad de la gente para su sustento. Y además, a eso le añadimos que cuando él grita y pide ayuda a Jesús, se añade otro problema, otra dificultad. La gente lo empezó a callar. Cállate, no grites al maestro. Ahora no sabemos por qué la gente y la multitud le pedía al mendigo que se callara. Podemos especular. La gente quizás tenía prisa por llegar a Jerusalén y no quería que el Bartimeo justamente retuviera por más tiempo a Jesús. Quizás estimaban que sus gritos no estaban acorde con la dignidad de quien para ellos era Jesús. No deseaban que Jesús fuera proclamado públicamente como el Hijo de David, porque sabían que los fariseos, los publicanos, incluso el poder público del Imperio Romano, Jesús podía en ese sentido tener dificultades. Una de ellas o todas juntas, podríamos decir, eran las causas por las que la multitud hacía callar a este mendigo. Imagínense un mendigo de toda la vida. Alguien que en algún momento quizás vio, porque cuando le pide a Jesús lo que desea, él dice: quiero recobrar la vista. O sea, si quería recobrar la vista porque en algún momento vio o veía, no tenía problemas de ceguera. En algún momento perdió la vista y junto con perder la vista perdió su dignidad. Porque eso es lo que hace la ceguera en algunas personas. Y eso es lo que hace la ceguera espiritual en el hombre. No nos permite ver a Dios. No nos permite entender sus enseñanzas, ver sus enseñanzas, entender el mensaje del reino. No nos permite ver la realidad de quién es Cristo, la ceguera espiritual, pero también nos ha quitado nuestra dignidad. ¿Qué es lo que ocurrió en el jardín del Edén? El hombre al principio dice que tenía comunión con Dios. Dios conversaba con él, tenía comunión permanente. Pero cuando desobedeció, ya no tuvo más comunión. El pecado tomó lugar en su vida y por lo tanto perdió su comunión, no pudo ver ni escuchar más a Dios y perdió su dignidad. Este hombre había perdido estas cosas, había perdido la vista física y había perdido su dignidad siendo un mendigo en las calles. Pero a pesar de que le señalaban que se callase, él gritaba con más fuerza, con más perseverancia, con más insistencia. ¿Vale la pena ser perseverante? Vale la pena ser perseverante, sobre todo cuando se trata de escuchar el Evangelio, sobre todo cuando se trata de aprender las verdades del Evangelio. Porque en esa enseñanza está la bendición para cada uno de nosotros. Y en esa persistencia el ciego sabía que podría estar la sanidad para él. Pero él gritaba, dice, más aún: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto habla a su favor. Y de muy buena manera. Percibía que si alguna ayuda había de venir de alguna fuente, tendría que ser de Jesús, el Hijo de David. Y esto iba a resultar en una maravillosa bendición que Jesús le otorgaría. La perseverancia de este ciego, a pesar de sus dificultades, a pesar de su indignidad,
A pesar de cómo lo consideraban, él entendía que a quien estaba clamando era la respuesta a lo que él necesitaba. Y por lo tanto, obtendría una maravillosa bendición y una gloriosa respuesta de parte de Jesús. Jesús se detiene, pone atención y dice, llamadle. De modo que llamaron al ciego y le dijeron, ten ánimo, levántate, Él te llama. Qué importante es esta palabra. Él te llama. Debemos estar atentos cuando Él nos llama. Y Él nos llamó. Por eso es que estamos en este lugar. Quizás estábamos como el ciego nosotros. No físicamente, pero ciegos a las verdades espirituales. Pero hubo un momento en nuestras vidas en que Él pasó por nuestro lado. Con muchas carencias, con muchas preguntas, con muchas dificultades, con muchas interrogantes, pero Él superó todas nuestras incapacidades humanas para conocerlo. Él nos llamó y Él nos dio la vista para que pudiésemos ver su maravillosa persona, su gloriosa obra. Jesús se detuvo en un acto de profunda misericordia, profunda compasión, viendo la necesidad de este ciego. Les digo, llamadle. Y la multitud lo animó a este ciego, ten ánimo, levántate, Él te llama. Jesús se revela a través de los evangelios, no solo como un poderoso sanador, sino también como muy misericordioso. Se detuvo y ordenó a la gente que llamaran al hombre que estaba sentado junto al camino. Con entusiasmo le dijeron justamente a esta persona, ten ánimo. Como Jesús le dijo a sus discípulos, en medio de la tempestad, tengan ánimo, no teman. Porque cuando Jesús nos dice que tengamos ánimo, es para que entendamos que las dificultades por las que estamos viviendo, las situaciones que nos causan dolor, no tienen ningún impedimento para que Él nos pueda guardar, para que Él nos pueda cuidar, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Sabemos que a pesar de las dificultades, si Jesús habla por medio de su palabra, que tengamos ánimo, es para que podamos depender de Él. Es un mandato lleno de esperanza, lleno de aliento. Él una y otra vez, en distintas circunstancias, le dijo a sus discípulos, le dijo a las mujeres que se encontraron con Él, le dijo a este ciego, ten ánimo, hay esperanza para ti. Y así como le dijo en el pasado a mucha gente que tuviesen ánimo, porque Él estaba ahí, Él no ha cambiado. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una maravillosa bendición que Jesús le va a otorgar. Así como llamó Jesús a este mendigo y le dijo que tuviese ánimo, a nosotros también Jesús nos ha llamado. Nos ha llamado a su lado y nos ha dado consuelo, nos ha animado, en muchas ocasiones nos ha sanado y nos ha liberado de la maldición del pecado. Ahora, lo trágico es que cuando Jesús llama, no todos responden. Dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos, los escogidos. Jesús permanentemente está llamando.
Y en esta mañana también está llamando. Escuchan el llamado. Pero así como el rico que pesó entre seguir a Jesús o amar lo que tienen, muchas personas lamentablemente se equivocan en la decisión. Pero este ciego, podríamos decir, la tenía clarita. Sabía quién estaba al frente de él. Este hombre hizo justamente lo correcto. Allí estaba la oportunidad de su vida. Su corazón saltó de gozo, saltó de alegría, tirando a un lado su manto, que era todo lo que tenía este ciego. Su manto, no tenía nada más. Él dice que tiró lo que le daba calor, protección, seguridad. Lo tiró porque veía en Jesús algo infinitamente superior. Vemos a Bartimeo que si en un instante de vacilación, sin mirar, sin pensar, se pone en pie de un salto, tira a un lado al manto y libre de todo estorbo, corre deprisa a Jesús. Jesús sabe cuál es la necesidad de este ciego. Sabe. Pero quiere que Él le diga justamente qué es lo que necesita, qué es lo que desea. ¿Qué quieres que haga por ti? Mucha gente dice, bueno, si Dios sabe de nuestras necesidades, ¿para qué debemos orar? Bueno, Él nos pide que nuestras necesidades sean conocidas, sean habladas, sean articuladas. Por eso que le dice Jesús al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? No es una limosna, no es más dinero. Él lo que quiere es ver, es lo que más desea en la vida. Sin duda, Jesús sabía lo que deseaba este ciego, pero que quiere que Él mismo se lo pida. El Señor conoce nuestras necesidades. El Salmo 81, versículo 10 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81, versículo 10. Pero Jesús no solamente quiere sanar a este hombre de su ceguera física. Él quiere sanarlo también espiritualmente. Él quiere salvarlo. Él quiere tener una comunión con Él. De manera que esta fe que muestra este ciego en la persona de Jesús no solamente sea esa fe en un milagrero, en alguien que le puede sanar de su ceguera, sino más bien que Bartimeo pueda glorificar a Dios, pueda encontrar en Jesús como el Hijo de David, como el Salvador de este mundo. El ciego le dice, Maestro, quiero recobrar mi vista. Esta palabra maestro es importante. Quizás aquí no nos llame la atención, pero en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, este ciego se dirige, o la traducción dice Señor. Porque justamente lo que este ciego está encontrando en Jesús es que es más que un simple maestro, sino que es el Señor de la vida, el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y por lo tanto en el lenguaje original le dice Raboni o Raboní, quiero recobrar mi vista. Raboní significa Señor, Dios. Quiero que tú, el único que lo puede hacer, es que me des nuevamente mi vista. Y no solo eso, sino que también junto con eso recobrar su dignidad. Y Jesús lo premia con eso. Le dice, vete,
Tu fe te ha sanado. Es la conclusión de un acto glorioso, generoso y misericordioso de parte de Jesús para con este ciego. Un ciego que no tenía esperanza, pero que cuando ve y escucha, más bien escucha que se acerca a Jesús, sabe que es la oportunidad para recobrar su vista. En un momento, por mucho tiempo, tuvo ceguera total y de un momento, en un instante a otro, está con una visión perfecta. Glorioso, fantástico, asombroso. Ha recobrado su vista y con eso ha recobrado también su dignidad. Pero no solo eso, porque aquí vemos cómo la obra de Jesús es completa, no solamente le ha sanado, sino que también le ha salvado. Porque dice que al instante comenzó a seguirle. Jesús cuando le dijo al rico, una cosa te pido, vende todo lo que tiene y sígueme. No fue capaz de seguirlo. Pero este ciego, Jesús lo sana y dice que de alegría y de gozo comienza a seguirle. ¿Ha seguido usted a Jesús? ¿Le está siguiendo? Porque en definitiva eso es lo que quiere. Discípulos de Él, seguidores de Él. Estaba en el camino y ahora se levanta, ahora viendo, comienza a seguirle. Este hombre deseaba estar permanentemente en la compañía de Jesús. No quería separarse nunca más de Él. Glorificó a Dios, alabó al Señor. Y esto provocó un impacto también en la multitud. Y la multitud comenzó también a glorificar a Jesús, a Dios, por la obra maravillosa que había hecho. Porque eso es lo que hace el Evangelio, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, porque eso es lo que hace Jesucristo. Cuando Jesucristo hace una obra en nosotros, la gente también conoce de esa obra y a través de eso puede glorificar al Señor. Para terminar, el propósito de Marco en todo esto que él está escribiendo, está relatando permanentemente, es enseñar, es señalar que el Hijo de David, este Jesús, no es meramente un descendiente de David, es el Señor y Dios de David. En realidad es el Hijo de Dios, que vino como un siervo para servir al hombre y recuperar su dignidad perdida y sacarlo de la ceguera espiritual. A Él debemos seguirle. Como lo hizo Bartimeo, que le siguió en el camino. Ese camino que iba a la cruz. Pero después de la cruz, conduce a la corona, conduce a la gloria, conduce al cielo, en definitiva, conduce a la vida eterna. Jesús dijo, señalando cómo es la condición del hombre, en Juan 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la misericordia del Señor con nosotros. Él, un día también estando ciegos espiritualmente, Él siendo la luz del mundo, hizo que nosotros pudiésemos ver su gloria. Gloria del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.